No todos los clubes son eternos. El fútbol, el éxito y la desaparición a veces están separados por una mala decisión dirigencial. Hoy veremos los clubes que dejaron de existir. Primero que nada empezamos con el Club Atlético Paulista. Fundado en 1900, el paulistano representaba a la élite de la ciudad. Mientras que otros clubes nacían en las fábricas o en barrios populares, el paulistano era el lugar donde los hijos de los terratenientes del café practicaban el deporte con elegancia. El primer gran ídolo de Brasil, mucho antes que Pelé o Garrincha, fue Arthur Friedrich. Se dice, aunque registros de la época son difusos, que anotó más de 1300 goles. Friedrich era mulato. En una época de racismo estructural, se decía que usaba gomina para estirar su pelo y polvos de arroz para aclarar su piel, para poder jugar el Paulistano, el club más exclusivo de la época. En 1925 hicieron una gira europea. Fue el primer equipo brasileño en cruzar el océano y jugar contra los grandes del viejo continente. Ganaron 9 de los 10 partidos que jugaron. Al regresar a Brasil, la prensa europea lo bautizó como Dos Reis do Foot. Finales de los años 20, el fútbol empezó a dejar de ser un pasatiempo para convertirse en un negocio. Los jugadores empezaron a exigir sueldos. Era que los directivos del Paulista eran puristas. Para ellos cobrar por jugar era ensuciar el deporte. Decían que el fútbol debía ser una actividad recreativa y no un trabajo. Por eso mismo, en 1929, ante la presión imparable de la liga por profesionalizar el deporte, el club tomó la decisión radical de cerrar su sección de fútbol profesional. Aunque el departamento de fútbol del Paulistano desapareció, su ADN no se perdió. Los socios y jugadores que sí querían seguir compitiendo se unieron y crearon una asociación, Atlético das Palmeiras. No es el Palmeiras, sino es lo siguiente. En 1930 fundaron un nuevo club para mantener vivo ese legado competitivo. Y ese nuevo club, que hoy en día lo conocemos como el Sao Paulo, por eso mismo lleva los colores del Paulistano, que era rojo y blanco, y además los colores del Palmeiras, del club que se llamaba anteriormente, ¿no? Que era negro y blanco. Por eso mismo su escudo es tricolor. Alumni no nació como un club de barrio, sino como un equipo de Buenos Aires de la English High School. Su fundador fue Alexander Watson, considerado como el padre del fútbol argentino. Los de Alumni no solo eran un equipo, era casi una reunión familiar. El plantel estaba plagado de los hermanos Brown, Jorge, Alfredo, Eliseo, Carlos y Ernesto. Eran tan buenos que formaban la columna vertebral de las primeras formaciones de la selección argentina. De hecho, un partido de la selección argentina en 1906 llegaron a jugar 5 hermanos al mismo tiempo. La década de oro fue entre 1900 y 1911. En solo casi 12 años de existencia, Alumni logró lo que a otros clubes le costaría miles de años. Llegaron a tener 10 títulos de primera división, 8 copas nacionales y 4 copas internacionales rioplatenses. Este equipo nunca quiso tener una cancha propia, siempre alquilaban los estadios como los de Ferro o la Sociedad Esportiva, porque consideraba que lo importante era el juego, no la propiedad. Y la pregunta es, ¿por qué desapareció si era un equipo tan bueno y además era historia pura de Argentina? A diferencia de los clubes modernos que quieran por deudas, Alumni murió por agotamiento y principio. Los jugadores estaban agotados de ganar siempre, muchos empezaron a retirarse o jugar menos por sus obligaciones laborales. Alumni solo aceptaba exalumnos del colegio. Al no abrirse a la comunidad o a otros jugadores de afuera, su base de futbolistas se fue achicando. En 1911 jugaron su último partido, el cual ganaron, y en 1912 no se inscribieron al torneo porque no llegaban a armar un equipo. Finalmente, en 1903, tomaron la decisión de disolver el club. El Chievo Verona no representaba una ciudad entera, sino que representaba un pequeño barrio de apenas 3000 personas. Durante décadas fue la sombra del equipo grande de la ciudad, el Hellas Verona. La historia del Chievo es una de las más poéticas de Italia. Los hinchas de Hellas Verona se burlaron de ellos diciendo que el Chievo nunca llegaría a la Serie A, y si pasara, va a ser cuando los burros vuelen. En 2001, el Chievo asciende a la Serie A. En lugar de ofenderse, los hinchas adoptaron el burro como su símbolo y se autodenominaron Musi Volati, burros voladores. El burro incluso terminó siendo su escudo oficial. Bajo el mando del técnico Luigi Del Neri, el Chievo no solo llegó a la Serie A, sino que la dominó. En su primera temporada fueron líderes durante varias fechas y terminaron clasificando a competencias europeas. Su punto máximo fue en el 2006. Tras el escándalo del Calciopoli que castigó a la Juve y al Milan, el Chievo terminó jugando la fase previa de la Champions League, un equipo de barrio que estaba entre los mejores de Europa. El ídolo Sergio Pellissier se convirtió en la cara del club, jugando casi 20 años y rechazando ofertas de equipos más grandes por amor a la camiseta. En el 2021, el club arrastraba una deuda importante con la hacienda italiana.
Aunque en la cancha seguían compitiendo en la Serie B, los papeles no estaban en regla. En junio de 2021, la Federación Italiana le prohibió inscribirse a la liga por problemas financieros. El club apeló a todas las instancias posibles, pero perdió. Pasando el tiempo, como nadie apareció para comprar el club y hacerse cargo de la deuda, el Chievo Verona fue liquidado y declarado en quiebra. Cuando el club desapareció, su capitán histórico, Sergio Pellicer, intentó desesperadamente buscar inversiones para salvar el nombre. Al no lograrlo a tiempo, fundó un nuevo club llamado FC Clivense, para empezar desde la 9ª división del fútbol italiano. Recientemente Pellicer logró recuperar legalmente la marca y los colores de Chievo Verona en una subasta. Por eso mismo, el Chievo está volviendo a tener repercusión en Italia. Wimbledon FC. El Wimbledon no era un club elegante, era un equipo de obreros en los que en los años 80 protagonizó un ascenso meteórico desde las categorías regionales hasta la cima de la pirámide inglesa. Se ganaron ese apodo porque eran el terror de la liga. Jugadores como Vinnie Jones y Dennis Wise practicaban fútbol físico y duro. En 1988 jugaron la final de la FA Cup contra el Liverpool, que en ese momento era el mejor equipo del mundo. Contra todo pronóstico, Wimbledon le ganó 1-0. Tras la tragedia de Heathrow, se exigió que todos los estadios de Inglaterra tuvieran asientos. El viejo estadio de Wimbledon no cumplía con esos requisitos. Entonces pasaron más de 10 años alquilando la cancha de Crystal Palace, mientras que buscaban un lugar para construir su propio estadio en su barrio, pero nunca consiguieron los permisos. En el 2001, los dueños del club decidieron que como no podían construir un estadio en Londres, se llevarían al club a otra ciudad. El destino fue Milton Keynes, una ciudad nueva a 90 kilómetros de distancia que no tenía equipo de fútbol profesional, pero sí un estadio moderno. Los hinchas de Wimbledon se volvieron locos, hicieron huelgas, protestas y le rogaron a la Federación Inglesa que no permitiera el traslado. El veredicto se dio en 2002, una comisión independiente de la Federación Inglesa dio el visto bueno al traslado, diciendo que era lo mejor para los intereses del fútbol. Los hinchas consideraron esto como una sentencia de muerte para su entidad. El club original se mudó a Milton Keynes, jugando un año más como Wimbledon FC, y en 2004 cambió su nombre legalmente a Milton Keynes Dons, MK Dons. Técnicamente, el Wimbledon FC desapareció ese día para convertirse en un club nuevo. El 100% de los hinchas abandonaron ese equipo, entonces hicieron una reunión para fundar un nuevo equipo, el AFC Wimbledon. Empezaron desde cero en la 9ª división, compraron sus propios uniformes y jugaron en parques. El MK Dons nunca logró ser un equipo grande, en cambio el AFC Wimbledon logró 6 ascensos en 13 años. Después de mucha presión legal, el MK Dons finalmente aceptó devolverle al AFC Wimbledon todos los trofeos y réplicas que el Wimbledon FC había ganado, admitiendo que la historia le pertenecía a los hinchas y no a la empresa. Los Rangers. Fundado en 1872, el Ranger es uno de los pilares del fútbol escocés, junto al Celtic. Durante más de un siglo fue el club con más títulos de la liga en el mundo. El problema empezó con una maniobra contable llamado ABT. Básicamente, el club pagaba los sueldos a sus estrellas, como Claudio Canigia, Dado Pearson, a través de préstamos que nunca se devolvían, para evitar pagar impuestos al fisco británico. La deuda con el Estado se volvió impagable, sumando multas e intereses que superaban los 100 millones de libras. El colapso se dio en febrero de 2012. El club entró en administración, una especie de convocatoria de acreedores. Entonces, la empresa que gestionaba el club entró en liquidación. En términos legales, esa entidad dejó de existir. Un empresario llamado Charles Green compró los activos, el estadio, la ciudad deportiva y los trofeos, y formó una nueva empresa. Los otros clubes de primera división de Escocia votaron para decidir si el nuevo Rangers podía quedarse en la máxima categoría. El veredicto fue que los clubes votaron en contra. Los Rangers fue enviado a la 4ª división de la liga escocesa. Esto fue un proceso de 4 años donde el gigante tuvo que jugar por pueblos perdidos de Escocia, jugando en canchas con apenas 500 personas, mientras que su estadio seguían metiendo más de 50.000 personas. En 2006 finalmente regresaron a primera, y en 2021, de la mano de Steve Gerrard, volvieron a salir campeones de la liga escocesa, cortando una racha de 9 títulos seguidos del Celtic. Entonces, para ustedes, ¿desapareció o no desapareció los Rangers? Espero que les haya gustado el video de hoy, síganme en TikTok y en YouTube y nos vemos en la próxima. Chao, chao.